Ahora vamos a seguir con el módulo 5. Mi nombre es Fabián Serrano, yo soy arquitecto de soluciones enfocado en seguridad. Estoy basado en Colombia, pero trabajo con clientes de toda Latinoamérica. Y bueno, la idea de este módulo es ver un poco a detalle lo que son los servicios de Amazon Inspector, lo que es System Manager, en especial tres componentes de System Manager, que es Fleet Manager, Session Manager y Patch Manager, y finalizar con el EC2 Instance con el Endpoint. Entonces, sí, nada más que añadir, entonces ahí ya comencemos. Bueno, primero, Inspector. Inspector es el servicio que nos va a ayudar con toda la parte de gestión de vulnerabilidades. ¿Qué es lo que hace Inspector? Que nos va a ayudar a ir analizando continuamente las cargas de trabajo que nosotros tengamos dentro de las instancias que sean instancias de EC2 en ejecución, importante ese detalle, las imágenes que nosotros tengamos dentro de Amazon SR, imágenes de contenedores, y las funciones lambda. Todo esto nos va a ayudar a hacer ese escaneo en busca de lo que son vulnerabilidades a nivel de software o exposición no deseada a la red. Entonces, cuando se llega a detectar alguna de esas vulnerabilidades, lo que hace Inspector es que genera un hallazgo y ese hallazgo va a describir pues cuál es la vulnerabilidad que Inspector encontró, va a identificar cuál es el recurso asociado a esa vulnerabilidad, va a calificar o poner una severidad eh, a esa vulnerabilidad, pues dependiendo de algunos factores, ya vamos a ver, y pues me va a proveer una guía de cómo puedo solucionar esa vulnerabilidad. ¿Qué puedo hacer con eso? Yo puedo enviar esos hallazgos a Security Hub, donde vamos a tener centralizados ya en un par de secciones vamos a hablar acerca de Security Hub, pero ahí vamos a poder tener centralizados muchos de estos hallazgos, incluidos los hallazgos de Amazon Inspector, y puedo tomar acciones de remediación por medio de Amazon Event Bridge. Listo, si entramos ya a ver un poco más a detalle las capacidades de Amazon Inspector, vemos que se integra con lo que es AWS Organizations. Entonces, por lo tanto, yo puedo activar el servicio para toda la organización. Es bastante fácil de activarlo, solo es un par de clics. Puedo automatizar también esa activación para lo que son futuros miembros de nuestra organización. Entonces, yo puedo hacer eh, básicamente es un check en donde yo habilito y digo que las nuevas cuentas que se unan a la organización que tengan inspector habilitado por defecto. Entonces, desde un solo panel central, yo puedo gestionar todos los hallazgos, los datos, las configuraciones del servicio para toda mi organización. ¿Qué es lo bueno de esto? Que no hay que administrar ningún agente. Para Inspector, pues digamos que se integra de forma nativa con el agente de System Manager e incluso ya vamos a ver más adelante que hay un modo de escaneo híbrido en donde ya ni siquiera necesitamos un agente para algunas instancias. También digamos que no necesito programar ni configurar manualmente los escaneos, sino que el servicio automáticamente descubre y empieza a escanear automáticamente los recursos que fueron los recursos que vimos anteriormente, que son los que, digamos, admite Inspector. Eh, Cuando estamos hablando de que escanea de manera continua, me refiero a que él escanea una vez y cuando se introduce algún cambio que pueda introducir alguna vulnerabilidad, como por ejemplo cuando estoy instalando algún nuevo paquete dentro de la instancia, cuando estoy instalando un nuevo parche, cuando por ejemplo se publica una nueva CVE que puede llegar a afectar el recurso, entonces se vuelve a escanear para asegurarse de que no ya se haya introducido una nueva vulnerabilidad o alguna exposición no deseada a la red. Entonces él está constantemente haciendo esa evaluación. La valoración va a ser de manera contextualizada, va a ser para nuestro entorno. Entonces vamos a ver que vamos a tener dos tipos de score. Uno dado por el CVSS, que es el sistema de scoring de las vulnerabilidades comunes, y otro score que va a estar contextualizado, que es el score propio de Inspector, que está, digamos, ya lo vamos a ver más adelante, cuál es la diferencia que tiene. Y como les venía diciendo, pues las acciones de respuesta vía Event Bridge o integración con Security Hub. Listo, entonces cuando estamos hablando de cuál es la diferencia entre los dos tipos de score que tenemos en Inspector, bueno, primero tenemos el CVSS, en este caso pues es un CV asociado a Red Hat que tiene una severidad de 8.1 que la hace crítica, mientras que en Inspector vemos que el vector de ataque es a través de la red y ese recurso en específico está a nivel local, o sea, no hay ninguna ruta
desde Internet a cómo se puede acceder a ese servicio. Es un servicio que está aislado. Entonces, por lo tanto, pues Inspector baja esa severidad de ese recurso y por eso vemos que tiene una severidad menor que la que presta el CVSS. Sigue igual siendo una severidad alta porque donde se llegue a poner este recurso de manera en una subred que sea accesible, pues se va a poder explotar esa vulnerabilidad. Listo. Algunos de los nuevos features que se implementaron este año es que ahora para lo que son funciones lambda, se amplió las capacidades que tenía Inspector para poder escanearlas. Entonces, vemos acá que antes, con el estándar scanning, yo tenía pues una descripción del hallazgo, veía el overview normal de cuál es la cuenta, cuál es el paquete, en donde se encontró pues como tal esa vulnerabilidad y nos da una guía de remediación, ¿no? En este caso, pues, que tenemos que hacer un upgrade del paquete como tal que estamos utilizando, la versión, bueno, todo esto nos lo da a nivel como de texto, ¿no? Pero ahora, todo lo que son las vulnerabilidades a nivel de funciones lambda, ¿sí? Vulnerabilidades como, por ejemplo, fallas de inyección, fugas de datos, criptografía débil, cifrado faltante, todo esto está incluido dentro del code scanning también y lo que hace es que nos va a dar una guía de remediación que va a estar contextualizada para mi código. Entonces, en este caso ya no me dice, encontré una vulnerabilidad en tal paquete y trata de hacer estas acciones para remediar, sino que me dice, en esta línea en específico, me la subraya ahí de rojo como lo ven acá en la línea 9, me dice, en esta línea estás introduciendo una vulnerabilidad, cámbiala de acuerdo al contexto de tu aplicación, de lo que querías hacer en esa línea de comando, cámbiala por esta que te pongo acá en verde, en donde ya con ese parámetro adicional, ahí ya no estás introduciendo la vulnerabilidad. Entonces, me va a ahorrar bastante tiempo y esfuerzo necesario que yo va a tener para corregir cada una de estas vulnerabilidades, ya que pues me va a decir, cambia esta línea por la otra y listo, ya no tenemos problemas con esa vulnerabilidad. Listo. Otra de las funcionalidades de Inspector es que nos ofrece la posibilidad de exportar lo que llamamos una lista de materiales de software o un SBOM. Y esta lista, pues, es una lista consolidada que va a tener todos los recursos que yo estoy monitoreando por Inspector para toda mi organización y voy a tener visibilidad de información clave a esos recursos, como por ejemplo los paquetes de software asociados a ese recurso, las vulnerabilidades que están asociadas a esos recursos y yo puedo elegir en qué formato, en formatos, digamos que son estándar por la industria, quiero ese SBOM. Puedo elegir, por ejemplo, Cyclone DX o SPDX y esos SBOM yo los puedo exportar a un bucket de S3 y por lo tanto que están en un bucket de S3, yo los puedo descargar, los puedo analizar, por ejemplo, con herramientas como Amazon Athena para hacer queries sobre esos datos. Puedo utilizar QuickSight, por ejemplo, para visualizarlo, hacer tableros ejecutivos para visualizar esa información de una forma más fácil. Y también lo bueno de esto es que no tiene costo adicional. Cuando estamos hablando de pipelines de despliegue continuo, Amazon Inspector se integra con esas herramientas claves para desarrolladores como Jenkins, TeamCity, incluso ya se añadió también lo que es GitHub Actions y Code Catalyst. Y esta integración, pues, lo que nos permite es que nosotros podamos escanear de manera proactiva las imágenes de contenedores, también en busca de vulnerabilidades a nivel de software. Todo esto, pues, dentro de nuestros pipelines de CI/CD. Entonces, claramente al implementar esto, pues vamos a estar mejorando toda la seguridad dentro de nuestro ciclo de vida de desarrollo de software. Ahora, también está el caso. Bueno, no tengo TeamCity, no tengo Jenkins, no tengo GitHub Action. No. Bueno, entonces en este caso nosotros también podríamos crear nuestra propia orquestación utilizando lo que es el generador del SBOM. El SBOM que acabamos de ver, nosotros lo podríamos utilizar y podríamos utilizar el API Endpoint Inspector para poder hacer nuestra propia orquestación y nuestro propio eh, análisis de imágenes dentro de nuestro ciclo de vida de desarrollo. Listo. Y pues se está trabajando también en más complementos nativos para estas integraciones de SIC. Entonces, si entramos más a detalle, bueno, ¿cómo era que nosotros podíamos utilizar ese SBOM? Bueno, acá básicamente vemos el flujo de cómo es que lo podemos hacer. Entonces, tenemos nuestra imagen de contenedor, pasamos a un generador, vamos al generador de SBOM, generamos nuestro SBOM en formato Cyclone DX. Después vamos a
con el API Endpoint de Inspector vamos a darle la parte de Scan SBOM, vamos a escanear ese SBOM y con ese escaneo de ese SBOM vamos a poder identificar las vulnerabilidades como parte, como tal, como les venía diciendo, esto es como parte de un proceso dentro del pipeline de despliegue continuo. Entonces, al hacer ese escaneo de ese SBOM, de esa imagen de contenedor, vamos a poder también tener la salida. Puede ser en formato CycloneDX o en salida a nivel de formato de hallazgos que nos da Amazon Inspector. Listo. Eso fue lo que les comenté al inicio y es que ahora también hay una parte de escaneo híbrido. Entonces, normalmente Amazon Inspector utiliza la agente de System Manager. Eso nos permite pues tener escaneos de vulnerabilidades por medio de la agente. Sin embargo, ahorita existe ese modo de escaneo híbrido. Entonces, esto que nos da flexibilidad y es para las instancias que tiene la gente de System Manager, pues se sigue utilizando System Manager porque igual es, digamos, lo más recomendado. Vamos a poder tener mucha más visibilidad y detección temprana de esas vulnerabilidades. Sin embargo, en las instancias en donde yo no tengo el agente de System Manager instalado o configurado, entonces vamos a cambiar a un modo de escaneo sin agente. Entonces, para los escaneos sin agente, lo que hace es que Amazon Inspector toma un snapshot del volumen NBS de esa instancia y realiza el escaneo sobre ese snapshot del volumen NBS. Entonces, algo importante acá que tienen que saber es que los snapshots nunca se copian fuera de su cuenta y esos escaneos pues se hacen diarios. Entonces, pues claramente vamos a tener mucho más near real time si tenemos el agente de System Manager instalado. Pero pues es una buena opción para esas instancias donde no tenemos el agente. Listo, acá tenemos un pequeño demo de Inspector para lo que es multi-account. Entonces, cuando estamos trabajando en una organización, nos va a pedir que pongamos la cuenta que va a ser la cuenta administradora delegada. Si estamos utilizando Control Tower, normalmente esta cuenta sería la cuenta de audit, en donde centralizaríamos todos los servicios de seguridad. Entonces, una vez nosotros delegamos como tal a esa cuenta, ya después vamos a habilitar Inspector y de esa manera, pues vamos a tener Inspector habilitado ya para toda mi organización. Entonces, allá vamos a empezar a ver las cuentas que yo estoy cubriendo, las instancias, los repositorios, acá dentro de Account Management, eso es lo que yo les decía. Entonces, nosotros podemos habilitar ese check para automáticamente habilitar todas las cuentas o puedo seleccionar cuenta por cuenta y habilitar. Puedo habilitar todos los escaneos, escaneos solo a nivel de EC2, por ejemplo. Y de esa manera pues habilitar para las cuentas existentes de la organización. Y arriba pues tenemos el check para que automáticamente se habilite Inspector para las nuevas cuentas que se unan a mi organización. Listo. Ahora a nivel como tal de la funcionalidad de Inspector, vemos que pues vamos a poder también tener un dashboard que nos va a dar un vistazo de cuáles son las instancias que más tienen hallazgos críticos, las imágenes en contenedores de SR que más tienen hallazgos críticos, las imágenes, bueno, todo esto pues nos ayuda siempre a darnos una visión para priorizar. En este caso pues podemos entrar a la instancia, ver cuáles son los CVEs que tiene asociados, cuáles son las vulnerabilidades, como vemos a nivel de software o a nivel de alcanzabilidad por medio de la red. Podemos nosotros incluso poner un filtro en específico, poner un CV que queremos filtrar dentro de esa instancia o dentro de todos los hallazgos en general. Hay distintos tipos de filtros para que nosotros lo podamos utilizar. Si yo quiero ver una vulnerabilidad a nivel de paquete, una vulnerabilidad a nivel de network, de la red. Si quiero incluso también filtrar por cuál es el score. Entonces, si quiero un score, por ejemplo, alto, un score crítico, ahí podemos utilizar también los filtros para empezar a generar esos reportes detallados de, digamos, en este caso, todas las severidades críticas de las vulnerabilidades a nivel de software.
Bueno, y distintos tipos de filtros que tengo ahí disponibles. Nosotros, como les vengo diciendo, podemos hacer un filtro en específico para una CVE que necesitamos revisar. Y eso es importante, ¿no? Cuando nosotros tenemos, nos va a dar un vistazo general, una descripción de cuál es la vulnerabilidad que estamos teniendo. Vamos a ver cuál es el paquete afectado, el recurso afectado, cuáles son los detalles de vulnerabilidad, bueno, el score. Nos va a dar el link, en este caso, de la instancia para que nosotros podamos pivotear y tomar acciones sobre la instancia, en qué VPC está, en qué subnet está. Bastante información que nos puede ayudar para poder tomar acción y para poder tener visibilidad de la vulnerabilidad, y abajo pues también nos va a dar la guía de remediación que estamos viendo, ¿no? Toda esa información pues nos va a ayudar a entender mayor el contexto de ese hallazgo. Y en este caso pues también tenemos los scores, el score del CVSS, el score del inspector. En este caso, como no hay nada que pueda bajar la severidad, porque igual es un recurso que está expuesto, y la vulnerabilidad es una vulnerabilidad de ejecución de código remoto y le podemos llegar a través de Internet a la instancia. Entonces pues igual se puede explotar la vulnerabilidad. Entonces en este caso pues no hay ninguna diferencia entre el CVSS y el score de inspector. Bueno, y así vemos que para todas las vulnerabilidades vamos a tener ese tipo de información. Listo. Y dentro de usage, pues yo puedo ver por cuenta cuánto es que ha generado cada una de las cuentas, y también a nivel de los escaneos que yo estoy haciendo, cuánto me va a generar. Listo. Disculpen. Ya, listo. Listo. Entonces allá, ahora pasamos con System Manager. Entonces con System Manager, básicamente es un centro de operaciones para lo que son mis recursos y aplicaciones. Vamos a tener muchas cosas que podemos hacer con System Manager, por ejemplo, automatizaciones de tareas, inventarios, abrir sesiones para administrar instancias, el proceso de parcheo, definir estados, correr comandos, bueno, guardar parámetros incluso. Hay muchas acciones que podemos hacer dentro de System Manager, pero en este caso en específico nos vamos a centrar en Session Manager, en Patch Manager y pues en Fleet Manager. Listo. Empecemos con Patch Manager. Entonces, con Patch Manager, yo puedo tener mis servidores, ya sea de manera individual, agrupados como lo vemos ahí. ¿Y qué es lo que nos permite? Nos permite poder definir una línea base, que básicamente esa línea base va a incluir reglas para la aprobación automática de revisiones. Entonces, a los pocos días de que se lance un nuevo parche, él evalúa esas reglas. Si está dentro de esas reglas, pues se ejecuta de manera automática el aprovisionamiento de ese nuevo parche, de esa nueva revisión de seguridad. Incluso yo puedo definir también ventanas de mantenimiento. Entonces, si yo quiero instalar estos parches cuando mi operación sea baja, que es lo ideal, ¿no? Entonces, por ejemplo, a las horas de la madrugada veo que no tengo tanto tráfico, entonces ejecuto que mi ventana de mantenimiento sea en esas horas. Lo puedo hacer para que se instalen de manera automática estos parches. Yo voy a poder tener también reportes de cumplimiento, notificaciones de cuál es el estado y si se ejecutó o no de manera adecuada la instalación de esos parches. Y de la misma manera, pues, si yo tengo el agente instalado de System Manager en instancias que estén fuera de AWS, pues también yo voy a poder hacer esa gestión centralizada de parches para otras instancias que estén fuera, ¿no?, de nuestro ambiente. Entonces, en un ambiente tradicional, yo puedo tener mi instancia, sea una instancia Linux, sea una instancia Windows. Y si nos acordamos del primer módulo que vimos con Miguel, pues según el modelo de responsabilidad compartida, yo como cliente soy el que tengo que tener la responsabilidad de realizar la gestión y la actualización de esos parches de seguridad para esas instancias, ¿no? Entonces, para poderlo hacer de forma efectiva, pues acá es donde entra el Patch Manager de System Manager para ayudarnos con esa gestión de parches. Ahora, si estamos en un servicio gestionado, también si recordamos la parte de responsabilidad compartida, pues en este caso es responsabilidad de AWS. Por ejemplo, en una instancia de Amazon RDS, como ustedes no tienen ni siquiera acceso a, como tal, pues ya, la infraestructura, entonces nosotros somos los que nos encargamos de esa gestión y ese manejo y automatización de despliegue de parches. En este caso no se tienen que preocupar por mantener al día uno de esos parches, porque AWS se encarga de eso. Y ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, este grupo autoescalado que está basado sobre una imagen, nosotros lo que podemos hacer es
con EC2 Image Builder, que eso es un servicio que nos va a ayudar a automatizar lo que es la creación, la administración y la implementación de esas imágenes de instancias que son personalizadas y que nosotros lo que podemos hacer es poder generar esa imagen para, digamos, que tenga los componentes a nivel de hardening que sean requeridos por la organización, con los nuevos parches de seguridad que yo quiera. Puedo entonces generar una nueva imagen y después tener ese template de la imagen ya actualizada, como venimos diciendo, con mejoras a nivel de hardening, mejoras a nivel de parches. Yo la defino como la imagen que va a ser el template para ese grupo autoescalado y de esa manera pues puedo ir empezando a hacer la rotación para que se vayan actualizando las imágenes ya desplegadas con la nueva versión de la imagen que acabo de crear. Y de esa manera pues ya vamos a tener al final todas las instancias corriendo con la imagen que generé desde EC2 Image Builder. Listo. A nivel de Session Manager, pues básicamente Session Manager es como nosotros recomendamos que sea la mejor práctica para nosotros poder administrar las instancias de EC2. ¿Qué es lo bueno es Session Manager? Es que yo puedo hacer la administración por medio de un shell que es interactivo, basado en el navegador, que básicamente lo puedo abrir con un solo clic. También lo puedo hacer a través de la Command Line Interface. O y podemos hacer una administración segura, ya que no necesitamos abrir lo que son puertos de entrada para lo que es, digamos, cuando nosotros tenemos un Bastion host, no tenemos que administrar claves SSH, no tenemos que dejar puertos abiertos 22, 3389, nada de eso, sino que los permisos se otorgan a través de IAM. Incluso yo puedo poner un doble factor de autenticación. Vamos a poder, por medio de la consola, entrar a administrar esa instancia y todo va a quedar a nivel de auditoría dentro de Bucket S3. Entonces, ¿cómo se ve esto? Básicamente, pues así es como se va a abrir la sesión a nivel del navegador. Todo eso va a quedar dentro de los buckets S3, donde vamos a poder tener los logs. Y dentro de esos logs yo voy a poder tener visibilidad de cuáles fueron los comandos que se corrieron, las salidas de esos comandos y básicamente qué acciones se ejecutaron a cuando estaban abriendo esa sesión para administrar la instancia. Entonces voy a tener mucha más visibilidad, voy a poder auditar de mejor manera y pues va a ser mucho más seguro. Listo. Para Windows, como Windows estamos más acostumbrados a usarlo por medio de la interfaz gráfica, entonces también está Fleet Manager, que es básicamente lo mismo, sino que más enfocado hacia la parte de poder tener acceso por medio de la interfaz gráfica para Windows, ¿no? También no necesito administración de claves SSH, no necesito abrir Security Groups. Es un acceso a nivel RDP, también basado en el navegador. E igualmente, pues, todo lo controlo por medio de controles de IAM. Ahora, si entonces vemos cuál es la diferencia entre, bueno, Fleet Manager, Session Manager, a nivel de conectividad con la instancia, vemos que en el primero, que es lo que se solía ver anteriormente, es que dentro del Security Group de la instancia abrimos el puerto de administración y de esa manera, pues, tenemos una conexión directa desde nuestro ordenador hasta la instancia de EC2 que nosotros necesitamos administrar. Al dejar los puertos abiertos, pues, es mucho más fácil que el malware, por ejemplo, se pueda propagar. Ese movimiento lateral se puede dar de mejor manera porque estamos conectándonos directamente a la instancia y entonces podría llegar hacia la instancia todo ese tipo de eh, agentes malintencionados. Sin embargo, en, cuando estamos utilizando Session Manager y Fleet Manager, lo que nosotros hacemos es que nos conectamos desde la consola al panel de control eh, pues de System Manager. La instancia por su parte, por medio del agente, se conecta también con System Manager con el plano del control y de esa manera es que se hace la conexión. Entonces, como tal, no hay una conexión hacia la VPC, no hay una conexión directa hacia el Security Group, digo, hacia la instancia como tal y por lo tanto, pues entonces no es tan fácil o no es posible ese movimiento lateral porque solo nos estamos conectando con el plano de control de System Manager. Aparte de eso, pues igual, lo que veníamos diciendo, todas las acciones se auditan y van a quedar en un bucket de S3. Entonces, por eso es que es mucho más seguro la conexión por medio de Session Manager. Listo, acá tenemos un demo bastante sencillo en donde vemos cuáles son nuestras instancias. Le damos conectar
por medio de Session Manager. Nosotros podemos integrarlo incluso con Identity Center, podemos utilizar también credenciales, podemos utilizar un keeper para podernos conectar. Y una vez nosotros nos conectemos, entonces nos va a abrir nuestra sesión dentro del navegador, en donde nosotros, en este caso para Fleet Manager, podemos instalar nuestras instancias Windows de una manera bastante sencilla, las podemos configurar ahí. Incluso yo podría entrar y generar varias sesiones para poderlas abrir a manera de lo que es como si fuera una malla, ¿no? Entonces empezar a poder administrar varias incluso al mismo tiempo, lo puedo hacer y puedo tener varios RPs abiertos en el navegador para distintas instancias. Listo. Y de esa manera, pues entonces ahí ya tenemos todas nuestras instancias que las puedo configurar, puedo acabar la sesión cuando yo desee. Y dentro de los nodos administrados, por ejemplo, yo puedo empezar a ver cuáles son los usuarios, los grupos a los que se está conectando. Puedo ver incluso la lista de procesos. Entonces acá dentro de la lista de procesos yo puedo ver todos los procesos que están corriendo y si quisiera empezar o acabar alguno de estos procesos, lo puedo hacer de una manera bastante sencilla dentro de Fleet Manager. Listo. Listo. Y finalmente ya tenemos es EC2 Instance con el endpoint. Entonces nosotros vemos que anteriormente nosotros necesitamos pues lo que es una IP pública con un Internet Gateway para podernos conectar a las instancias y ahí empezar a conectarnos a otros recursos que están por debajo, como por ejemplo una base de datos, ¿no? Y en caso de que nosotros no quisiéramos conectarnos o no quisiéramos utilizar una IP pública dentro de nuestros recursos, tendríamos que colocar lo que es un Bastion Host también para poder canalizar estas conexiones, el tráfico hacia instancias, hacia recursos que estén en sus redes privadas. Pero pues también vemos que el mantenimiento de los Bastion Hosts pues implica una sobrecarga, ¿no? Es una sobrecarga operativa de estar aplicando los parches, estar con la correcta configuración a nivel de hardening, estar haciendo la parte de auditoría. Entonces, para eso pues también está el EC2 Instance con Endpoint. Entonces, básicamente el EC2 Instance con Endpoint lo que nos permite es conectarnos a una instancia mediante SSH o RP sin necesidad de que la instancia tenga una IP pública. Nos va a eliminar, pues por lo tanto, el costo y el gasto operativo de tenerlo que administrar y va a mejorar pues la seguridad al combinar pues digamos todo lo que es la parte de gestión de acceso, que ahora esa gestión de acceso va a estar por medio de IAM. Entonces yo por medio de IAM puedo restringir cuáles son el acceso, los principals, las entidades que van a ser confiables. Puedo tener también controles basados en la red, como por ejemplo lo que son los security groups. Y también vamos a tener auditoría de todas las conexiones y todo esto va a estar disponible dentro de Cloudflare. Entonces es una mejor manera de cómo nosotros podríamos tener digamos, una conexión tipo bastión. Listo. Y ya con eso acabamos el módulo 5. Si alguno tiene alguna pregunta, pues puede hacerla ahí por el chat. Ya en un rato estaré ahí contestándolas y pasamos con seguridad en aplicaciones.